En primer lugar, una excelente tarde. Estamos iniciando esta segunda videoconferencia. Hemos esperado unos 5 minutos hasta que puedan ingresar algunos de los participantes. Es importante indicarles que esta es una videoconferencia que queda guardada, queda grabada. Por lo tanto, quienes no pudieron acceder a la misma en primera instancia lo pueden hacer a través de la sala de videoconferencias y obviamente escuchar lo que se analiza a través de este espacio sincrónico, pero ya de forma asincrónica. En caso de que tengan dudas, inquietudes, ustedes tranquilamente pueden hacérmelas saber a través del foro Dudas e Inquietudes. Bienvenidos. El día de hoy tenemos como objetivo de esta segunda sesión analizar lo que es el diagnóstico estratégico, y para lo cual vamos a compartir la pantalla y vamos a acceder a lo que es el curso de planificación estratégica empresarial, donde nosotros tenemos la información sobre la cual es la base del estudio en esta semana número 2. Esta semana vamos a centrar nuestro estudio en lo que son o lo que es el levantamiento de información. Sí, vamos a desarrollar lo que es el levantamiento de información, procesamiento de información. Recuerden que nosotros tenemos una metodología, de estudio para llevar a cabo el diagnóstico estratégico. La metodología se centra en, primero, desarrollar un plan de trabajo. El plan de trabajo viene a convertirse en un cronograma en el cual yo voy a poner toda la información que necesito para llevar a cabo el diagnóstico en cronograma con fechas y tiempos. Recordando que el cronograma va a basarse en el procesamiento, en primera instancia preparar toda la información, la metodología que vamos a utilizar, después sería el levantamiento de información en el sitio, en la empresa. Posterior a ello vamos a procesar estos datos, que es donde llegamos esta semana. La próxima semana veremos la obtención de resultados a través de matrices y utilizando como herramienta base el análisis FODA. Para lo cual nosotros vamos a partir de algunos datos. Y obviamente esos datos, de esa información tenemos que levantar de los colaboradores de la empresa. Recordemos que en la empresa existen algunos involucrados, empezando por los dueños, accionistas, socios de la empresa, que obviamente son quienes plantean las direcciones y la base filosófica de la institución. Después tenemos los colaboradores más cercanos, los trabajadores, personas que están día a día en la institución. Después de ello, nosotros vamos también a tener otros partícipes dentro de la empresa, proveedores, acreedores, clientes y la sociedad en general. En tal virtud, cuando nosotros llevamos a cabo un diagnóstico, es importante conocer el criterio de todas las personas. Como les decíamos en la primera sesión, cuando nosotros vamos a iniciar un proceso, lo importante es empezar con el conocimiento de la situación actual. Si no conocemos la situación actual, vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas. El diagnóstico lo que nos permite de esto, conocer la situación actual, determinar cuál es la situación actual de la empresa. Y en función de esta situación actual es lo que podemos tomar decisiones, es lo que podemos definir las decisiones que más se adaptan a la realidad de una empresa. ¿Sí? Para nosotros, poder llevar a cabo el procesamiento de la información, el procesamiento de datos, tenemos algunos documentos que nos van a apoyar en este procesamiento de información. Y nosotros dentro de los recursos complementarios tenemos guías, cuestionarios para elaborar este proceso y tenemos algunos casos de estudio. Entre esos casos de estudio, si ustedes se descargan, van a poder conocer el proceso para hacer este levantamiento de información y obviamente poder llevar a cabo el diagnóstico. Ahora, la clase del día de hoy vamos a basar en dos criterios. La clase del día de hoy vamos a basar en dos metodologías, fuera de lo que ustedes ya tienen en la plataforma para que puedan llevar a cabo el proceso de forma correcta. Vamos a establecer una pizarra, ¿sí? Para poder un poco conversar y hacer un diagrama al respecto. Nosotros vamos a tener dos alternativas. La una cuantitativa,
¿sí? Una investigación cuantitativa. Es decir, una investigación que se basa en datos estadísticos. Vamos a poner las iniciales, ¿sí? Una investigación que se basa en datos estadísticos. Esta investigación cuantitativa se centra en casi todos los ejemplos que tenemos dentro del aula virtual. ¿En qué se centra esta investigación cuantitativa? Nosotros elaboramos un cuestionario guía, nosotros vamos en primera instancia a elaborar un cuestionario guía. Este cuestionario guía lo que nos va a permitir es realizar preguntas sobre aspectos claves de la empresa. Recordemos nosotros que la empresa tiene dos aspectos claves. El primero, todo lo que se genera a nivel interno de la empresa, a lo cual le vamos a conocer como capacidades. Todo lo que se genera a nivel interno, vamos a conocerle como capacidades. ¿Qué capacidades tiene una empresa? Tiene una capacidad directiva, sí, tiene una capacidad directiva. La empresa tiene una capacidad competitiva, la empresa tiene una capacidad financiera, la empresa tiene una capacidad de recursos humanos, la empresa va a tener una capacidad, aparte de recursos humanos, de cultura y ambiente organizacional, se centra en su cultura, su ambiente organizacional. La empresa va a tener una capacidad tecnológica, puesto. Entonces, de estas capacidades nosotros debemos analizarles a través de preguntas que llegue al colaborador. En el caso de la capacidad directiva, analizamos todo lo que corresponda a la gestión de la dirección. Gestión de planificación, cómo está organizando los procesos, si trabaja por áreas, si existen correctamente definidas funciones. Vamos a hacer consultas acerca de la dirección, toma de decisiones, comunicación, liderazgo, cómo se maneja en la empresa. También podemos hacer preguntas referente al control, sistemas de control, cómo se lleva a cabo. A nivel competitivo, nosotros vamos a contemplar todo lo que respecta a mercadeo, marketing. Existen planes de marketing, existen estudios de mercado, existen estrategias de mercado, cómo se dan los procesos de distribución, el nivel de satisfacción del cliente. Igual nosotros aquí en esta capacidad competitiva podemos utilizar a otras herramientas, como son las fuerzas de Porter, donde analizamos qué pasa si es que ingresan nuevos competidores, qué pasa si es que tienen fuerza de decisión los proveedores, los clientes. Entonces podemos analizar un sinnúmero de elementos que nos permita conocer cómo está la empresa. A nivel financiero, nosotros podemos complementar haciendo este estudio con análisis financiero, viendo cómo están las finanzas de la empresa, la liquidez, la solvencia, la rentabilidad, la eficiencia dentro del manejo de los recursos. Existe presupuesto, de ese presupuesto cómo se maneja. En el caso de recursos humanos, nosotros analizamos preguntas sobre sistemas y subsistemas, selección, capacitación, desarrollo, evaluación del desempeño, si existen descripciones y análisis de puestos o no. En el caso de cultura y ambiente organizacional, cómo se llevan las personas dentro de la empresa, qué tipo de ambiente existe, qué tipo de cultura es con la cual se trabaja dentro de la organización. Y finalmente, todo lo que tenga que ver con aspectos tecnológicos, procesos, procedimientos y la tecnología de la empresa, equipos, infraestructura, cómo se encuentra. Esto analizamos en el tema de capacidades y que son internas, pero también analizamos aspectos externos. Estos aspectos externos se analizan como factores. Y dentro de estos factores nosotros podemos tener algunos elementos. Primero, factor económico, cómo incide el aspecto económico en la empresa, cómo incide las decisiones económicas dentro de la empresa. Cuando la economía del país tiene problemas, obviamente eso afecta a la empresa o puede generar oportunidades para la empresa. Hay empresas que cuando el país tiene diferentes dificultades, puede generar nuevas oportunidades. Un ejemplo en esta emergencia sanitaria. Empresas, por ejemplo, que se dedicaban a la elaboración de ropa para área médica. Por ejemplo, ellos en esta emergencia sanitaria encontraron una oportunidad para expandir sus productos, sus negocios. Hay empresas como por ejemplo el Super Maxi, Mega Maxi, que vemos que hasta diciembre no tuvieron las ventas que esperaban, pero a partir de esta pandemia las ventas fueron mucho mayores que en
3, 4 años juntos. Entonces, esto puede generar oportunidades. Por lo tanto, la economía es un factor clave a analizar. Igual hay empresas, en su mayor caso, que se vieron afectadas, nos vimos afectados por esta pandemia. A nivel político, ¿qué pasa con las decisiones políticas? ¿Inciden o no inciden en la empresa? El aspecto tecnológico, afuera, incide o no incide en la empresa, el cambio tecnológico, el avance tecnológico. Por ejemplo, ahora vemos que la mayor parte de negocios se llevan a través del Internet y todo el mundo se ve abocado a trabajar a través del Internet. Entonces, ¿cómo incide eso dentro de la empresa, este aspecto externo? ¿Qué pasa también con aspectos sociales y culturales? La sociedad, la cultura, incide y de qué manera incide en la empresa, gustos, preferencias, deporte, religión, y diferentes elementos que obviamente nos lleva a nosotros a analizar a la sociedad y la cultura como un aspecto clave a nivel externo que incide directa e indirectamente en la gestión de cualquier tipo de empresa. ¿Qué pasa también a nivel competitivo? ¿Qué pasa con la competitividad en el mercado? ¿Qué pasa con la demanda? ¿Qué pasa con la oferta? ¿Y cómo se ve su incidencia dentro de la empresa? Y finalmente tenemos el aspecto ambiental y geográfico. El aspecto ambiental y geográfico tiene que ver con el clima, tiene que ver con la ubicación de la empresa, tiene que ver con el relieve y con fenómenos ambientales que pueden generar daños en un momento determinado a las actividades de la empresa. Entonces, cuando nosotros analizamos a nivel estadístico, hacemos preguntas sobre estas capacidades y factores y se van a tabular. Y se van a tabular de forma estadística a través de tablas y pasteles. Sin embargo, no es la única manera de llevar a cabo. También tenemos estudios cualitativos. Voy a poner aquí estudios cualitativos, que miden la cualidad. ¿Cómo se lleva a cabo este estudio cualitativo? No de forma estadística, pero posiblemente sí necesitamos tener una base de cuestionario, una base. En este tipo de cuestionarios, generalmente en el caso de análisis cuantitativos, nosotros tenemos preguntas cerradas, sí, no, alto, medio, bajo, o sea, preguntamos algo, pero a nivel cerrado, donde yo digo, la planificación de la empresa, su criterio es muy efectiva, poco efectiva, limitada, inexistente, y la persona elige un criterio y yo por eso puedo tabular. En cambio, a nivel cualitativo, nosotros partimos de preguntas abiertas, hacemos un cuestionario igual, pero con preguntas abiertas. Tomemos en cuenta qué representaría esto de preguntas abiertas, que nosotros vamos a hacer consultas sobre el pensamiento, el criterio de las personas. Y vamos a tomar un grupo de personas y este grupo les voy a hacer estas preguntas abiertas y yo voy después a ir procesando esta información, pero no a nivel estadístico, con tablas y datos, sino puedo utilizar diferentes programas. Un programa muy reconocido a nivel cualitativo es En Vivo. La clave a nivel cualitativo es buscar repitencia, elementos que se repitan. Cuando yo hablo con una persona, esta persona tiene un criterio, pero si comienzo a preguntar el criterio de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 personas, pueden existir elementos que se repitan. Estos elementos que se repitan para nosotros van a ser claves, van a ser fundamentales, van a ser elementales. A esos elementos que se repiten les vamos a conocer como nodos. Entonces, la clave a nivel cualitativo es buscar estos nodos, elementos, criterios que se han ido repitiendo. Y estos criterios que se repiten son los que me van a poder determinar aspectos fuertes o débiles dentro de la empresa, tanto a nivel interno, fortalezas, debilidades, como a nivel externo, oportunidades, amenazas. Cuando nosotros tenemos suficiente cantidad de información y suficiente cantidad de nodos, podemos concluir también un análisis, pero ya no bajo una fuente estadística, sino bajo una fuente cualitativa. Los estudios cualitativos son muy buenos cuando tenemos un limitado número de personas dentro de la empresa, por ejemplo, empresas con 2 o 3 personas. Hacer un cuestionario puede conllevar a estadísticamente tener 3 resultados, pero si nosotros hacemos encuestas a profundidad y buscamos esos nodos, podemos tener mucha más información valiosa que nos permite conocer la realidad de la empresa. Entonces, el día de hoy lo que hemos querido centrar nuestro análisis es en definir que no solamente podemos hacer estas investigaciones de levantamiento de información a nivel cuantitativo, sino también podemos establecerlo a nivel cualitativo, buscando estos nodos con entrevista a profundidad.
¿sí? Esa sería la conclusión a la que podemos llegar el día de hoy. Por favor, dudas, inquietudes, consultas que tengan, estoy a las órdenes cuando analicen esta videoconferencia, cualquier novedad, cualquier consulta que tengan en el foro Dudas e Inquietudes, estaré atento para apoyarles, para ayudarles y para obviamente prestar todo el contingente necesario de tal manera que usted pueda cumplir todos los objetivos planteados en el curso. Un abrazo, un afectuoso saludo y estamos en contacto a través de la plataforma. Una excelente tarde.